Buenas tardes a todos y a todas y todos. Es un placer y un gusto poder dirigirnos esta tarde para saludarlos, esperando que todos estén gozando de cabal salud y que verdaderamente nos sentimos muy, muy complacidos con poder contribuir en el campo de la capacitación. Quiero aprovechar la oportunidad para darles un cordial saludo de parte del doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la licenciada Laura Velázquez Alzúa, la nueva Coordinadora Nacional de Protección Civil, quienes trabajos que ya estamos realizando de manera conjunta. Creo que es una buena época para fortalecer estos esquemas que siempre hemos tenido con ustedes. Decirles que nuestra coordinadora se encuentra sumamente comprometida con nuestros aliados de los diferentes sectores para fortalecer mediante la capacitación todas aquellas acciones encaminadas a la prevención. En consecuencia, el día de hoy resulta muy importante para nosotros porque hemos visto la excelente respuesta que se ha tenido en la convocatoria que han realizado nuestros colegas Mariano y el compañero Gonzalo, en donde hay más de 648 personas, según nos decía Mariano ahorita, la cual es muestra fehaciente del profundo interés que todas y todos los participantes tienen de estar preparados ante la presencia de un escenario de incertidumbre en el que, como ya lo hemos vivido recientemente, de un día a otro, tanto las dependencias del gobierno, así como las empresas puedan verse forzadas a alterar drásticamente su funcionamiento. Y sea este momento en el que tenemos que darnos cuenta de la especial importancia que tiene disponer de un plan de integridad, un plan integral que garantice la continuidad de las operaciones ante la materialización de riesgos que amenacen gravemente su funcionamiento y operatividad. Por ello, debemos observar la gran importancia de elaborar un plan de continuidad de operaciones y que, ya que con ello contaremos con una herramienta de utilidad tanto para obtener un análisis contextual de una situación futura como para su debida toma de decisiones. No se trata únicamente de dar respuesta a una contingencia, emergencia o desastre, sino dar la excelencia operativa ante cualquier escenario adverso. Por eso quiero agradecer mucho al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, presidido por Mariano Catace Ruiz, querido paisano, y la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil, presidida por nuestro amigo Gonzalo de la Peña Vidarique, hombres comprometidos con estas causas y que siempre han sido aliados de la Coordinación Nacional de Protección Civil y que siempre estamos de la mano buscando las mejores formas y alternativas para fortalecer los distintos campos y siempre dispuestos, como les decía, a echarnos la mano en todo lo que sea posible. Entonces, estamos muy agradecidos, créanme sinceramente, que ese reconocimiento va por parte de la Coordinación Nacional para todos ustedes. Y saludar esta mañana a don Enrique Padilla del Estado de Hidalgo, que también está, Enrique, ¿cómo estás? Y al compañero, a otros compañeros que están ahora aquí, a Juan Serrano, a Octavio, a José, un saludo afectuoso a todos ellos. Y nuevamente reiterarles mi más profundo agradecimiento para trabajar hombro con hombro, fortaleciendo con estas acciones nuestra alianza público-privada, y nos sentimos muy distinguidos por formar parte de un gran equipo con todas y todos ustedes. Sobre todo también reconocerle a mi compañera Graciela Herrera y a Manuel Pulido, que han estado muy atentos para poder entrar a estos esquemas de seguir incentivando la parte de
de la capacitación y sobre todo en este nuevo capítulo ahora con la licenciada Laura Velázquez, que nos ha pedido que entremos muy fuerte también con todos los esquemas de prevención. Pues bueno, no sé, quisiera inaugurar este curso el día de hoy, siendo las 3:23 horas, siendo las 15:33, con 23 minutos del día jueves 3 de septiembre del 2020, declaro inaugurado este curso, taller, elaboración de plan de continuidad de operaciones, deseándoles mucho éxito en los trabajos que desarrollen, los cuales sin duda fortalecerán su conocimiento y capacidades mismas que serán aplicados a favor de la resiliencia de nuestro país. Enhorabuena a todos y muchas gracias por la amabilidad de su atención. Les deseo una excelente tarde. Gracias y nos veremos pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias, estimado licenciado. Le quiero dar también la bienvenida en este grupo a la licenciada Marisela Villegas Pacheco, directora de Innovación, Planeación y Continuidad de Operaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que nos acompaña y tendrá algunas intervenciones durante el curso. A la licenciada Graciela Herrera, directora de Vinculación también de la propia coordinación, y a la maestra, casi doctora Elizabeth Hernández, directora de Protección Civil del Ayuntamiento de Tuxtla, que nos está acompañando esta tarde. Pues sin más, qué bueno que agradecemos. se incorporan. Sí, y sin más preámbulo, agradecemos mucho, licenciado, nuevamente el apoyo que nos brinda para continuar la capacitación. Próximamente tendremos más eventos en conjunto que estamos ahorita organizando con la Dirección de Vinculación. Entonces, voy a ceder la palabra al ingeniero Manuel Pulido Loza, quien va a ser el instructor de este curso, Plan de Continuidad de Operaciones. Quiero comentarles, y me van a disculpar, pero personalmente mandé los 648 correos y o me pongo a repetirles el ID a todos los que me lo están pidiendo, o hago el curso, ¿no?, junto con ustedes. Entonces les pido atentamente y con mucho respeto que chequen su correo para que puedan de ahí recuperar el ID que se les asignó, por favor. Pues muchas gracias a todos. Adelante, ingeniero Manuel Pulido, muchas gracias por tu apoyo también. Muchas gracias, arquitecto Mariano. Estamos aquí a la orden. Y bueno, vamos a comenzar con el taller práctico para la elaboración del plan de continuidad de operaciones. Vienen diversos puntos, diversas especificaciones, las cuales, pues paso a paso vamos a ver cómo identificar estos aspectos básicos para la integración y recopilación de información dentro y fuera de nuestro inmueble, las cuales nos van a ayudar obviamente a que no haya una interrupción abrupta de los procesos que realizan diariamente, día con día, al momento de que se presente una emergencia o algún desastre. Entonces vamos a poner la presentación. ¿Me comentan si sí se alcanza a apreciar, por favor? Bueno, me parece. Ya se ve la presentación. Muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar con el curso. Como ya bien les habíamos explicado, es el tema de elaboración del plan de continuidad de operaciones para dependencias y organizaciones. Vamos a darle una breve introducción. Esta introducción va enfocada obviamente al impacto que los desastres sobre el desarrollo social y económico no dependen solamente de la intensidad del fenómeno, eso está claro. Sabemos que estamos rodeados por cualquier tipo de adversidad. Y bueno, también está directamente relacionado con el nivel de vulnerabilidad de la población. Sabemos que México se encuentra en un punto focal, un punto en el cual cualquier tipo de fenómeno natural, llámese como se llame, puede llegar a impactar de cualquier momento, con cualquier intensidad, cualquier magnitud. Y obviamente, pues tenemos que estar preparados con acciones preventivas para hacer frente a todas estas, ¿no? Este plan de continuidad de operaciones va enfocado 100% al tema organizacional. Aquí sí vamos a dejarlo a un lado el tema de un servicio a la población. Aquí vamos a enfocarnos
a que 100% vamos a garantizar que las actividades sustantivas de cada una de las organizaciones, sea del sector público, privado y social, se sigan gestionando, se sigan garantizando y obviamente se entregue el resultado final, ¿no? Es por eso que el plan de continuidad de operaciones tiene que estar 100% elaborado por el personal crítico, el personal que toma las decisiones dentro de la organización, para que al momento de que se llegue a presentar la emergencia, pues tengamos las mejores herramientas para que se pueda entregar. Entonces, bueno, la falta de preparación dentro de los inmuebles, dentro de las organizaciones, pues tiene que altos costos socioeconómicos, una de las principales efectos que llega a presentarse. Altos costos económicos a consecuencia de una abrupta interrupción, como es lo que les habíamos comentado. Y bajo el contexto de la emergencia enfocado a la organización, bajo un escenario de crisis extrema, el efecto de los desastres provoca una inminente interrupción en las organizaciones públicas, privadas y sociales, y obviamente esto debe considerar que la repercusión es lenta, la recuperación va a ser lenta. Esto va a ser lento y difícil para las comunidades afectadas. Si es que no se tiene un plan en el cual, pues como ya les habíamos comentado, garantice que las operaciones se van a seguir ejecutando. Entonces, para sobrevivir a esta situación, una dependencia o organización debe ser capaz de mantener sus procesos críticos, esenciales, en funcionamiento durante una emergencia o desastre, minimizando el tiempo de recuperación de sus cadenas productivas y obviamente asegurando un constante suministro de servicios de primera necesidad. Sabemos, tanto el gobierno como el sector público o privado ejecutan diversas actividades sustantivas y obviamente de líneas vitales, ¿no? Es por ello que las principales dependencias de la Administración Pública Federal se han venido capacitando y gestionando todos los planes de continuidad de operaciones para que ellas tengan bien elaborados sus protocolos y acciones que se implementan bajo el escenario de cualquier emergencia. Incluso actualmente el tema del COVID-19, pues un efecto, una pandemia mundial, la cual pues no la teníamos prevista, yo creo que nadie en el mundo, y obviamente pues todas las repercusiones que ha traído son una magnitud mayor. Entonces, bajo el escenario, bajo este contexto de la pandemia, pues se ha venido gestionando y tratando de garantizar que todas las dependencias, ya sea estados, municipios y dependencias de la Administración Pública Federal, cuenten con sus planes de continuidad de operación. Bueno, el objetivo del curso es proporcionar los conocimientos y herramientas en materia de continuidad de operaciones a los responsables de elaborar y gestionar el plan de continuidad de operaciones para su dependencia u organización. Este plan de continuidad de operaciones nos va a arrojar el análisis de amenazas, de cualquier tipo de amenaza dentro o fuera de la organización que pueda poner en predicamento las actividades. Obviamente el contexto del análisis de la amenaza va enfocado al tema del inmueble. ¿Cómo yo voy a garantizar que mi inmueble tenga las características necesarias, la infraestructura tecnológica, los materiales mínimos indispensables para que yo pueda garantizar el trabajo, para que yo tenga estos elementos mínimos indispensables para seguir gestionando el trabajo? Obviamente este análisis de amenazas va enfocado 100% al inmueble. Ahora bien, tenemos que hacer un análisis, un riesgo organizacional. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que identificar cuáles son los procesos críticos, cuáles son las metas de estos procesos, cuál es la meta de mi organización o la meta de mi dependencia, la misión y la visión. ¿Esto para qué? Para que yo haga un análisis, un riesgo organizacional, el cual me va a ayudar a identificar cuál es el riesgo, ahora ya sí hablando 100% en la elaboración de los procesos y cómo lo voy a contrarrestar con otro tipo de acciones. Lo vamos a catalogar en dos fases, lo que hemos comentado, la fase de análisis de amenazas y análisis de riesgos organizacionales, la cual es una parte importante porque ahí nos va a ayudar ya a identificar cómo vamos a poder gestionar y garantizar que los procesos ya le demos herramientas básicas y bastas para poder trabajarlo bajo cualquier escenario. El objetivo particular, si me pueden permitir, aquí los antecedentes, vamos a empezar con estos antecedentes para entrar un poquito en contexto de lo que es protección civil. Yo creo que ya todos tenemos
noción de lo que es protección civil cuando inició, pero vamos a empezar con este antecedente. El objetivo particular de esta fase, el participante identificará los antecedentes que dieron origen al Sistema Nacional de Protección Civil y a la gestión integral del riesgo. Vamos a comenzar. Y bueno, aquí vamos a empezar con estos antecedentes. La protección civil o defensa civil se originó durante la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en el año de 1949, en donde era de vital importancia mantener a la población segura durante los ataques de los enemigos, a través de estas diversas acciones, como primeros auxilios, entrenamiento para la extinción de incendios, cualquier tipo de generación de estrategia, obviamente enfocada a la población, a darle un servicio a la población. Debido a lo anterior, se buscó una mayor participación de la población civil. Se empezaron a instalar sistemas de la organización dedicados exclusivamente a la prevención y atención de desastres, dada capacidad de coordinar a la población que tiene en las dependencias públicas. Se incluyeron las labores de protección civil dentro de la Secretaría de Gobierno. Así es como nosotros empezamos a partir del año de 1986, empezaron a gestionar y a garantizar el Sistema Nacional de Protección Civil. Como consecuencia, se reconoció la necesidad de la creación de nuevos mecanismos de seguridad y salvaguarda de la población, por lo que se estableció el Sistema Nacional de Protección Civil a través del establecimiento de la legislación, organización y planeación que integra, orienta y coordina las dependencias. El diseño del Sistema Nacional de Protección Civil así trae algunos lineamientos de operación y desarrollo basados en unos puntos importantes dentro del sistema. El punto número 1 es la participación solidaria de los sectores público, privado y social. El punto número 2 es la concordancia con la estructura del sector público, estableciendo así 3 niveles de gobierno, la federal, estatal y municipal. El punto número 3, la optimización del empleo de los recursos. Punto número 4, la subordinación del Sistema Nacional Democrática, lo que significa el funcionamiento, la operación y el desarrollo, basados en la elaboración y ejecución de los programas anuales. Punto número 5, el sustento legal, basado tanto en la legislación existente como en la elaboración de la legislación, reglamentación y normatividad faltantes. Y por último, el aprovechamiento de la experiencia y del acervo del conocimiento científico y tecnológico, tanto nacional como internacional. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Y estos son los conceptos básicos sobre la gestión integral del riesgo. La gestión integral del riesgo es el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y un proceso permanente de construcción. Una parte muy importante que tenemos que observar es esta frase tal cual, el cual tenemos que, todo conocedor de protección civil, sabemos que no existe lo que se le conoce como un desastre natural. Las amenazas naturales, las inundaciones, terremotos, deslizamientos, tormentas, tsunamis, llámesele como cualquiera, todas las amenazas naturales se convierten en desastres como resultado de la vulnerabilidad y de la exposición humana. Obviamente esto todos sabemos, ¿no? Si nos encontramos en un punto vulnerable y queremos construir casas, queremos construir cualquier tipo de cimentación ahí, nosotros estamos creando el desastre, ¿no? Por tal motivo no existe un desastre natural. Nosotros lo creamos por no tomar en consideración la vulnerabilidad en la que nos encontramos. Entonces, bueno, no está de más tener ese tipo de información. Y la gestión integral del riesgo considera las siguientes etapas. Estas etapas es la identificación de riesgos, la previsión, la prevención, mitigación, preparación, auxilio y recuperación. Yo creo que igual ya tenemos conocimiento de estas fases importantes dentro de la gestión integral del riesgo, pero bueno, vamos a hacer mención a cada una de ellas. La identificación de los riesgos, reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad. Es una parte importante y una parte en la cual dentro del plan de continuidad de operaciones se tiene que identificar sí o sí. Obviamente esto nos va a dar pie a ver dónde estamos parados y de cuáles amenazas vamos a tener que estar prevenidos y hacer acciones preventivas. La previsión
tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y necesidades para enfrentarlos. Aquí entran las acciones preventivas, estas acciones que me van a ayudar a mí a hacer frente a cada una de estas. Tenemos la prevención, conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos, evitar o mitigar el impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos. Aquí también nos hace referencia a tener un programa preventivo. Obviamente el plan de continuidad de operaciones es 100% preventivo. Nosotros no podemos tratar de realizarlo durante la emergencia, no, porque su principal objetivo, y vamos a hablar más adelante, uno de los beneficios más importantes es la toma de decisiones, la mínima toma de decisiones bajo el escenario de la emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que muchos hemos vivido algún tipo de acontecimiento, que empieza el fenómeno, ocurre, empieza la amenaza, empieza el movimiento telúrico, cualquier tipo de fenómeno natural que se llegue a presentar, y no tenemos ni pies ni cabeza para pensar, para tomar decisiones. Lo primero que queremos es salvaguardar nuestras vidas, posteriormente queremos ver cómo están nuestros seres queridos, ¿no? Y hasta el último dejamos el trabajo. Por eso el plan de continuidad de operaciones es 100% preventivo y es lo que nos va a ayudar muchísimo más a tomar las decisiones con cabeza fría. También llegamos al tema de la mitigación, que es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable. La preparación son actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador. También es la preparación viene ahí dentro de las acciones preventivas que tenemos que tomar para hacer frente a todos los fenómenos naturales. El auxilio, respuesta de la ayuda a las personas en riesgo, a las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre, por parte de grupos de especialidades público y privado. Dentro del plan de continuidad de operaciones, el tema del auxilio, pues sí viene enfocado, ¿no? Nosotros como Protección Civil Nacional, más que nada tenemos que enfocar nuestro plan de continuidad de operaciones a que el momento en que se llegue a presentar la emergencia, pues tenemos que seguir dando servicios, ¿no? Somos Protección Civil y no simplemente nos vamos a ir a nuestras casas a estar a salvo. Nosotros tenemos que seguir dando un servicio, generando estos trabajos, estos procesos, y el plan de continuidad de operaciones básicamente va enfocado a esto, ¿no? De cómo nosotros vamos a garantizar siguiendo dando este servicio a la población bajo este escenario. Y por último tenemos la recuperación. Es una acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de la normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos. Igual les comento, el plan de continuidad de operaciones en este punto de la recuperación ya va enfocada a la vuelta a la normalidad, por así decirlo, entre comillas, de cómo vamos a afrontar o cómo vamos a regresar a nuestra organización como antes lo habíamos trabajado. Entonces, si lo pueden observar, estos elementos también se incorporan dentro del plan de continuidad de operaciones y vamos a ver cómo se va a generar cada uno de ellos. Vamos a ver unos conceptos básicos de los fenómenos perturbadores, también para entrar un poquito en el análisis de todos estos fenómenos que pueden llegar a presentarse a lo largo de la República Mexicana. Y el objetivo particular, el participante identificará los diferentes fenómenos perturbadores que considera la Ley General de Protección Civil. Este es el fenómeno de origen astronómico. Y este evento, obviamente, es uno de los más que mucha gente no le da tanta importancia, ¿no? Porque se piensa que no va a llegar a presentarse. Entre ellos puede ser, se incluye lo que es las estrellas, planetas, cometas, meteoros. Algunos de estos fenómenos interactúan con la Tierra. Y uno de estos fenómenos principales, los cuales ya la Coordinación Nacional de Protección Civil le está haciendo énfasis, está incorporando estudios científicos para hacer frente y contrarrestar este fenómeno, son las lluvias solares. Estas lluvias solares o tormentas solares vienen a consecuencia de una explosión solar. Ocurre, se dice que tiene un ciclo aproximadamente de cada 15 años. Cada 15 años se llega a presentar este efecto y sus consecuencias son la lluvia electromagnética que entra a nuestro planeta y la cual hace que todas las señales de internet, todas las señales tal cuales las que conocemos hoy en día, ya sea señales de comunicación, servicios de comunicación, así como las redes eléctricas, colapsen.
Esto ocurrió aproximadamente hace 15 años y sí tuvo algún impacto. Y es por eso que tenemos que contrarrestar estos fenómenos. Se tienen que hacer aún mucho más estudios enfocados a este tema, ya que en verdad, imaginémonos un mundo actualmente tan globalizado sin estos servicios básicos, ¿cómo afectaría a todo el planeta, no? Imaginémonos Estados Unidos, que es un planeta que está en constante conflicto mundial y que no tenga servicios para afrontar cualquier tipo de ataque, ¿no? Nosotros somos país vecino, pues todas esas consecuencias también las podemos traer nosotros. Entonces, este fenómeno natural, aunque se escuche un poco confuso, que pensemos que no va a ocurrir, sí puede llegar a ocurrir, y hay que darle un poquito más de peso específico al análisis de este fenómeno astronómico. Tenemos el fenómeno geológico. Este fenómeno geológico, pues es uno de los más concurrentes dentro de nuestro territorio, ¿no? Estamos arriba de 5 placas tectónicas. La principal y la que más tenemos avisos, más movimientos, pues sabemos es la placa de Cocos, que converge con la placa norteamericana. Toda esta intensidad, todo este movimiento de las placas en el interior de la Tierra, pues trae consecuencias como son los sismos, principalmente en la costa del Pacífico. Se genera el movimiento, ahí ocurre el hipocentro, después el epicentro, ya en el suelo firme. Esta empieza a viajar, llega a todo el medio. Obviamente la Ciudad de México no cuenta con las características del suelo muy vastas para contrarrestar el efecto de las ondas que se presentan. Es por ello que pues, las consecuencias en la Ciudad de México aún son más abruptas, mucho más fuertes, precisamente por no tener un suelo consolidado. Y así les podemos dar miles de ejemplos de toda la estructura que conjuga nuestro territorio, ¿no? También tenemos el tema de la placa de San Andrés, de la falla de San Andrés, igual tiene como tal focos naranjas, focos rojos, tanto en Sonora, principalmente en lo que es la península de California. Oye, y obviamente las características de estos fenómenos geológicos es que no sabemos cuándo van a ocurrir, no sabemos cuándo van a pasar, con qué magnitud, con qué intensidad, ni en dónde, ni cómo se van a llegar a presentar. Simplemente ocurre el fenómeno y obviamente tenemos ya sistemas de alertamiento en los cuales se establecen y están conjugados en sitios específicos donde es más probable que se llegue a presentar el efecto, y esto nos da aproximadamente 1 minuto, 40, 50 segundos, dependiendo igual de la intensidad, para hacer las debidas evacuaciones. Un ejemplo también de por qué tenemos que estar aún más, hacer acciones preventivas. En el caso del 2017, el sismo ocurrió en la Ciudad de México, ocurrió en un punto en el cual no se encuentra ningún tipo de alertamiento. Ocurrió en Morelos, el cual pues no se tiene ahí como un análisis estadístico, algún antecedente que me permita observar que en ese punto se presentó algún sismo con anterioridad, ¿no? De repente o sin ningún motivo detonó una roca aproximadamente 30, 40 kilómetros en el subsuelo, y esto generó la energía. Esta energía empezó a viajar por en medio, llegó a la Ciudad de México. Obviamente la distancia de Morelos a la Ciudad de México es mínima, y la energía empezó a viajar hacia el sur. Al momento en que llega al sur y toca el primer alertamiento, pues la energía ya había llegado a la Ciudad de México. Por eso que no nos dio ni un segundo para hacer las evacuaciones, y pues ya sabemos las consecuencias que tuvo estos fenómenos. Tenemos tsunamis también incluso. Este fenómeno tsunami también viene precedido por lo que son los movimientos telúricos en el interior de la Tierra, son olas gigantes, las cuales no porque no haya pasado con gran intensidad o en un tiempo corto, no quiere decir que no se vaya a presentar en nuestro país. Principalmente el tema más, o la zona más vulnerable ante este efecto, pues es toda la costa del Pacífico, principalmente por las características geológicas, las características topográficas que tiene el territorio, pues puede llegar a presentarse un tsunami a lo largo de toda la franja del Pacífico. Hace aproximadamente 100 años se presentó un tsunami en la ciudad de Colima, en el estado de Colima, en la ciudad de Manzanillo. Aproximadamente 100 personas perdieron la vida, y expertos japoneses
nos dicen que tenemos las mismas características de suelo que las que tiene Japón, por ejemplo. ¿Qué pasó en Japón en el año del 2011? Pues ya sabemos el accidente de la planta nuclear en la ciudad de Fukushima, precisamente precedido por el efecto de un tsunami, ¿no? Actualmente no se puede habitar esta ciudad y las pérdidas tanto económicas como de población, desgraciadamente pérdidas de vida, pues fueron inmensas ante los efectos de los tsunamis. Otro efecto geológico, de origen geológico, son las erupciones volcánicas. Estas erupciones volcánicas, pues tenemos el eje neovolcánico transversal, tan solo tenemos 12 volcanes potencialmente activos, los cuales empiezan desde la ciudad de Colima y terminan en Veracruz. Incluso el punto más alto es el pico de Orizaba, ¿no? El punto más alto de nuestro país. Y esta cadena montañosa, esta cadena de volcanes, pues se mantiene activa y es una alertamiento diario el que se tiene que hacer tanto en el volcán Popocatépetl como en el volcán de Fuego que se encuentra en el estado de Colima con Jalisco. Entonces también erupciones volcánicas es este efecto pues se tiene que contrarrestar, se tiene que hacer las acciones preventivas y hay que señalar que una erupción volcánica sí nos puede dar un tiempo más prolongado para hacer algún tipo de activación de las fases de verde, blanco, verde, amarillo y rojo para ver en dónde nos estamos parados. Podemos hacer análisis desde observar la temperatura del magma, podemos ver los movimientos telúricos que hay en la periferia de los volcanes. También eso nos da pauta a observar en qué fase se encuentra el volcán, ¿no? Y hay que catalogar también cada volcán como estratovolcán. Estos estratovolcanes no dan como tal algún tipo de señal, simplemente detonan de un momento a otro, ¿no? Este tipo de volcanes fue el que en el año del 2018 ocurrió en Guatemala, el cual de repente hizo erupción, no dio como tal aviso, y pues también ya sabemos las características y la eventualidad que se presentó. La inestabilidad de las laderas, también los flujos, las caídas o derrumbes, otro fenómeno también que se presenta básicamente por las características, la geomorfología que integra nuestro país. Tenemos 5 sierras importantes: Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, el eje no volcánico transversal, la Sierra del Sur, la Sierra de Chiapas, incluso hay una sierra con bastante elevación en lo que es en la península de California. La inestabilidad de las laderas viene obviamente también por las características hidrológicas. La roca se satura, esta colapsa y también sabemos todos los estragos que nos deja este fenómeno. Hundimientos también es un importante, estos volúmenes en el subsuelo que al momento en que se llegan a incrementar, pues pone en predicamento cualquier tipo de vialidad, algunos asentamientos en casas. Ya hemos visto diversos efectos que ocurren precisamente por este efecto, ¿no? Por estas cavidades que se presentan en el interior de la Tierra. Tenemos los fenómenos hidrometeorológicos, también ciclones tropicales, uno de los principales efectos o fenómenos que siempre, cada año se presentan. Esto obviamente por el ciclo que tiene la Tierra. Cada año está previsto de 30 a 35 ciclones tropicales que se pueden llegar a presentar y obviamente por la intensidad de estos se convierten en huracanes. Tenemos lluvias torrenciales, inundaciones. Una parte importante de la inundación pues es por la geomorfología o la geología del lugar, la topografía. Nosotros estamos en la cuenca del Valle de México, ¿qué les podemos decir? Es una vasija tal cual, la cual pues es una receptora de agua, ¿no? Antes era el agua de Texcoco, imagínense todos estos efectos que actualmente se llega a consolidar, ¿no? Y obviamente pues ya toda la mancha urbana que se presenta en el Valle de México, pues no permite que se filtre el agua. Esta agua se llega se empieza a juntar, hasta que pues las inundaciones prevalecen aún más. Los tornados, sequías y las tormentas de nieve pues también son fenómenos que entran en la categoría de fenómenos hidrometeorológicos. Incluso los fenómenos perturbadores de origen químico-tecnológico, como son los incendios, explosiones, vienen lo que son los derrames, la radiación, también fenómenos que tenemos que, y se integran obviamente a lo que es
la Ley General de Protección Civil. Los fenómenos perturbadores de origen socioorganizativos, estos agentes se generan por motivo de errores humanos, principalmente. Esto viene precedido de lo que son el error humano, y también hay que hacer frente, como el vandalismo, concentración de población. El caso de la migración también es un fenómeno en el cual impacta, ¿no? Accidentes aéreos, terrestres, marítimos, amenazas de bombas, todas estas actividades, manifestaciones incluso, ¿no? También repercuten, y este fenómeno también repercute en la operación diaria, ¿no? Toda esta lista que le estamos dando aparece dentro de lo que es la Ley General de Protección Civil, pero también hace estragos a lo que es la continuidad de las operaciones. Por eso es importante hacerles mención de que al momento en que se llegue a presentar cualquier tipo de estos fenómenos, pues hay que tener estas acciones bien analizadas para contrarrestar estos efectos. Y bueno, vamos a empezar a ver ya, a entrar al tema de las definiciones. También es importante tener todos homologados los criterios de las definiciones que vienen dentro de la Ley General de Protección Civil, en el cual viene desde el riesgo. Este riesgo se define como la probabilidad o la posibilidad de que ocurran daños o algún otro efecto indeseable sobre sistemas afectables constituidos por personas, comunidades o sus bienes, edificaciones e infraestructura como consecuencia de los efectos ocasionados por la presencia de un agente perturbador de origen natural y antropogénico. Entonces sí hay que tener bien identificado todos este tipo de definición. Igual si lo pueden ir ustedes anotando, o con mucho gusto les hacemos llegar este tipo de información. Entonces hay que tener identificado, bien definido el riesgo. Se define como la probabilidad o posibilidad de que ocurran daños en algún otro o algún tipo de efecto indeseable sobre sistemas, ¿no? Tenemos el peligro. Es considerada como la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad durante un cierto periodo y en un sitio determinado. Una forma de medir la intensidad y el periodo de retorno o de la ocurrencia. Muy bien, ya entonces hay que identificar el peligro. Considera como la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador. Posteriormente tenemos la exposición, y la exposición se refiere a la cantidad de personas, bienes y construcciones que se encuentran en el sitio de interés y que podrían ser dañadas. Por lo general, la exposición se expresa en unidades monetarias, ¿no? Entonces es una de las características, aunque es importante mencionar que no siempre se puede traducir en cuestiones económicas, sino también en términos porcentuales y en el número de personas afectadas. Es así como tenemos este tipo de definición, como les habíamos comentado. Igual les comento, si tienen algún tipo de duda de estos términos, nosotros les pasamos la información con todo gusto. Entonces, dentro de la exposición, varía con el tiempo, ya que está estrechamente ligada con el crecimiento y el desarrollo de la población. También es bueno especificar. La exposición puede disminuir con los sistemas de alertamientos de forma anticipada. Ya sabemos que la alerta temprana es importante para hacer que el nivel de pérdidas, tanto bienes materiales como humanos, pues se contrarreste. Una de las estrategias para disminuir la exposición, pues es evitar los asentamientos irregulares en sitios que se presenten riesgo a la población, lo que les habíamos comentado anteriormente, de que el riesgo nosotros generamos aún más, ¿no? Con esta falta de analizar y de saber si estamos en una zona vulnerable, no hacer asentamientos, no hacer que el riesgo incremente, ¿no? Nosotros somos los tomadores de esas decisiones y obviamente las repercusiones van de la mano con estas decisiones que nosotros tomamos a la ligera. Entonces, si lo pueden observar, este tipo de fenómenos, les vuelvo a comentar, viene dentro de la Ley General de Protección Civil, y hay que enfatizar que tenemos que homologar este tipo de criterios. Siguiente. La vulnerabilidad se refiere a la susceptibilidad de un sistema expuesto a sufrir daños por los efectos de un fenómeno perturbador, y se evalúa a partir del número de pérdidas humanas de la población expuesta y de los bienes. La vulnerabilidad puede ser de dos tipos: física y social. La vulnerabilidad es el único elemento que se puede manipular por medio de la implementación de diversas estrategias
que disminuyen la susceptibilidad por los factores naturales o antropogénicos. Lo pueden observar, esta definición, esta palabra, este tipo de sistema, la vulnerabilidad, es la única que podemos contrarrestar con acciones, ¿no? La única que nosotros podemos modificar el nivel de la vulnerabilidad, pues haciendo las acciones preventivas, enmarcando de nuevamente las acciones como el plan de continuidad de operaciones. Este tema de vulnerabilidad en la organización también la podemos contrarrestar, implementando bien los procesos dentro de lo que integra el plan de continuidad. Un ejemplo es si una vivienda es vulnerable ante una inundación, se puede reforzar su estructura física por medio de materiales resistentes y de una manera se reduce esta vulnerabilidad, que es lo mismo que pasa con, con lo que es el plan de continuidad de operaciones. Y yo sé que al momento en que se va a presentar la emergencia, yo ya tengo antecedentes de que se pararon mis actividades y no ejecuto algún tipo de programa preventivo, obviamente no puedo mitigar la vulnerabilidad y voy a seguir siendo vulnerable ante cualquier efecto. Entonces, el plan de continuidad de operaciones, al reforzarlo y generando las estrategias, esta vulnerabilidad baja me va a permitir a mí la gestión diaria de las actividades que ejecuto. Por eso que es importante también identificar este tipo de factores que integran todo el análisis de la gestión integral del riesgo. Vamos a pasar al análisis de riesgos internos y externos de la organización y dependencia. De manera general, el análisis de riesgos es un método ordenado y sistemático para identificar y evaluar los daños que pudieran resultar de los fenómenos perturbadores de origen natural y antropogénico, así como las vulnerabilidades de construcciones, edificaciones, infraestructura o asentamientos humanos dentro del predio en estudio, en el entorno próximo y en su cuerpo. Y tenemos los pasos del análisis de riesgos. En este caso, el primero son datos generales del inmueble y en su caso de la persona que elaboró el análisis, ¿no? Esos son los pasos a seguir para hacer un buen análisis de riesgo interno y externo de cualquier organización. El punto número 2 es la descripción general del proyecto del inmueble, el cual deberá incluir tipo de obra o actividad, la ubicación, los planos, memorias de cálculo, características constructivas y las actividades que se desarrollarán en el mismo. Punto número 3, resumen de la evaluación de riesgos. Punto número 4, información sobre riesgos y peligros recopilados del Atlas Nacional de Riesgos o los atlas municipales y los atlas estatales. Viene el nivel de la vulnerabilidad de los bienes expuestos, definido a partir de las condiciones físicas de las construcciones, de sus contenidos y las medidas de seguridad específicas para sus ocupantes, asociado al parámetro de intensidad definido para cada fenómeno perturbador identificado y obviamente las medidas de prevención y mitigación de riesgos. Esto, si lo pueden observar, es un análisis de riesgos. Yo creo que también la mayoría de todos conocemos cómo se hace un análisis de riesgos y esto nos va a dar muchísimo valor si una organización ya cuenta con un análisis de riesgos con su programa interno de protección civil, en el cual ya evalúa estos riesgos internos y externos y la vulnerabilidad en la que nos encontramos. El plan de continuidad de operaciones pues va a ser mucho más fácil de elaborar, ¿no? Ya tenemos ahí como tal la base específica de dónde nos tenemos que cuidar, de dónde tenemos que generar estas estrategias, cómo las vamos a tratar de subsanar, siempre y cuando tengamos, como bien les venimos explicando, un análisis de riesgos interno y externo a la perfección. Ahora vamos a empezar a la introducción al plan de continuidad de operaciones. El objetivo particular es brindar el marco histórico y normativo que sustente la elaboración de los planes de continuidad de operaciones mediante la revisión de las herramientas nacionales e internacionales sobre la materia. Esto también hay que identificar de dónde viene el plan de continuidad de operaciones. Y bueno, el antecedente, pero antes le vamos a pasar este pequeño video para entrar un poquito más en contexto de lo que es el plan de continuidad de operaciones. Si lo pueden observar, nosotros estamos viendo este parque arqueológico, se encuentra en el país de Nepal, donde se encuentra el punto más alto del mundo, ¿no? El monte Everest. Aquí se presenta, imaginémonos cuántos movimientos telúricos, donde se considera el punto más alto del planeta, y cómo estos fenómenos se presentan a lo largo del territorio. Nos encontramos en un parque arqueológico, si lo pueden observar, ya todos los turistas se encuentran en un punto de menor riesgo. Me imagino que ya el parque arqueológico ya tiene designado cuáles son los puntos de menor riesgo, las rutas de evacuación,
zonas de menor peligro, y ya se realizó este protocolo, ¿no? Ahora bien, dentro del plan de continuidad de operaciones nos vamos a preguntar cuándo va a entrar, en qué momento vamos a empezar a gestionar todas las estrategias y acciones que yo implementé dentro de mi programa de continuidad de operaciones. En este caso, obviamente, ya no se pueden seguir brindando el acceso a los turistas a este centro ceremonial. Lo podemos observar, cómo ya tuvo daños estructurales, algunos colapsaron. Me imagino que adentro de estos inmuebles, de estos edificios, pues había algún tipo de tesoros o algún tipo de reliquias, las cuales son aún mucho más delicadas. Entonces, dentro del plan de continuidad de operaciones y dentro del parque arqueológico, sabemos que hay diversas actividades. Hay actividades como me imagino que habrá algún tipo de restaurante, algún tipo de tienda de souvenirs, guías turísticas, y en el plan de continuidad de operaciones se tiene que identificar cuáles son las actividades que por obviedad, estamos bajo el escenario de la emergencia, por obviedad yo ya no voy a poder gestionar, yo ya no voy a poder generar. En este caso yo tengo un tipo de procesos críticos que me ayudan a identificar cuáles son estas actividades que voy a seguir ejecutando bajo este escenario, este contexto. Recordemos, ¿no? Ya los turistas se van a ir a guardar van a ir a sus hoteles, van a ir a sus hogares, y el parque arqueológico pues obviamente no va a cerrar sus funciones, ¿no? No va a dejar de operar. Tiene otras actividades aún mucho más importantes, como es la seguridad de la periferia de todo este parque arqueológico. ¿Qué pasa si simplemente todos los trabajadores se van a sus casas? Obviamente puede haber robos, puede haber actos pues sí, de rapiña, ¿no? Que lleguen y empiecen a sustraer todos algunos elementos que se encuentran en este parque, así como algún ingeniero o algún personal que se dedique a hacer un análisis estructural de cada edificio, de ver que prevalezcan algún tipo de cualquier tipo de elemento que contenga dentro de estos centros ceremoniales, pues obviamente tienen que tener ahí como tal una bitácora de qué es lo que se está salvaguardando y cómo se va a salvaguardar, ¿no? Y es así como nosotros observamos cuáles son estas actividades, estos procesos críticos, que sí hay que casarnos con esa palabra desde este momento, el proceso crítico y el personal crítico, ¿no? También hay personal que se va a encargar específicamente de algunas operaciones y otro personal se va a ir a sus casas a salvaguardarse, ¿no? Ya no tienen algún tipo de tarea específica, ya no tienen alguna función específica, y este personal crítico es el que se va a encargar y se va a quedar aquí a gestionar todos los procesos, ¿no? Es así como funciona el plan de continuidad de operaciones, y en caso de que este parque arqueológico contenga un plan que le permita garantizar, por ejemplo, salvaguardar todo este tipo de materiales que se encuentran en este parque, pues obviamente va a ser mucho más complicado, ¿no? De no ser así, pues se tiene que tomar las decisiones a la ligera, como ya les hemos comentado, y es algo de lo que no queremos, ¿no? No queremos tener este tipo de decisiones con cabeza, tenemos que tener la cabeza fría para tomar todas las estrategias y acciones que se van a implementar, para que no ocurra cualquier tipo de eventualidad que ponga en predicamento cualquier tipo de actividad dentro de este parque arqueológico. Y bueno, para ello pues tenemos el antecedente del plan de continuidad de operaciones, que viene precedido de lo que es la continuidad del negocio. Si lo pueden observar, esta continuidad del negocio es el estándar ISO 22301, que viene de lo que es la seguridad de la sociedad, sistemas de continuidad del negocio. Es un estándar de gestión sistemática que especifica los requerimientos para planear, establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar continuamente un plan de continuidad que permita estar preparado para actuar ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores que afecten a las operaciones de una organización. Les comento, la ISO 22301, se creó y se enfocó aún más a partir de los atentados de las Torres Gemelas en el año del 2001. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, el 90% de todas las empresas, todas las instituciones que conjugaban el World Trade Center se fueron a la quiebra por no tener un plan B. Obviamente por las características de la eventualidad, pues era muy complicado, ¿no? Pero el 90% se fue a la quiebra total por no tener algún tipo de programa
le permitiera continuar con sus negocios. El 10% sí lo tenía, pero obviamente no estaba bien estandarizado, ¿no? No había como tal una norma. Y a partir de esta norma de la ISO 22301, se genera el plan de continuidad de operaciones. Obviamente esto ya va enfocado al gobierno, a las funciones dentro de las organizaciones y las industrias. Y nosotros incorporamos todos los elementos, se incorporaron estos elementos al plan de continuidad de operaciones, que viene de la mano, en verdad, todos los elementos que trae continuidad del negocio, viene obviamente enfocado al gobierno y con los elementos mínimos indispensables que nos van a ayudar a garantizar a tener un programa preventivo 100% enfocado a la generación de estrategias para la continuidad de todas las actividades. ¿Y qué es un plan de continuidad de operaciones? Ya vamos a empezar a entrar en materia de lo que es la continuidad de las operaciones. Y es un conjunto de recursos, actividades, procedimientos e información que se resguardan con el fin de ser utilizados en caso de que ocurra una emergencia o desastre. Este es desarrollado, implementado, probado y actualizado constantemente y funge como una guía para asegurar que las funciones críticas de cualquier organización operen solo con los recursos indispensables ante la ocurrencia de un fenómeno natural, antropogénico o cualquier evento que ponga en riesgo la continuidad. Es lo que también se les había venido comentando. Este plan de continuidad de operaciones, igual estamos bajo el escenario de la emergencia, como lo pudieron ver en el video, y obviamente vamos a tener todos los elementos mínimos indispensables para seguir funcionando. Estos elementos mínimos indispensables les podemos llamar desde recursos humanos, podemos tener menos personal, podemos contar con menos personal al momento de que se presente la emergencia, podemos contar con elementos materiales mínimos, tanto tecnológicos. No sé, yo estoy en mi oficina y necesito forzosamente tener 3 laptops para la generación de un proceso dentro de mi organización y el evento hizo que perdiera esos 3 elementos, esas 3 computadoras, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a operar bajo este escenario? Obviamente yo puedo tener 1 o 2 computadoras y estos elementos ya se convierten, obviamente, en elementos mínimos indispensables, los cuales yo tengo que seguir generando la información, tengo que seguir generando las estrategias sí o sí, ¿no? Entonces es importantísimo saber que estamos bajo el escenario de la emergencia y vamos a trabajar con lo más indispensable posible. Y por definición, pues así lo establece mi plan de continuidad de operaciones. Y bueno, ¿qué contempla un plan de continuidad de operaciones? El primer punto, un análisis de amenazas que permita disminuir las vulnerabilidades de la organización mediante la prevención y desarrollo de acciones correctivas. Este análisis de amenazas se los vamos a presentar en un momento, pero sí va enfocado 100% al análisis del inmueble. Como tal, vamos a ver, tenemos que analizar qué elementos, qué factores pueden llegar a presentarse aquí y cómo los vamos a mitigar, ¿no? Tenemos que contrarrestar esta vulnerabilidad, obviamente para que nos permita seguir generando todas las estrategias y acciones que estamos día a día. Posteriormente viene un análisis de riesgos institucionales. Aquí sí ya se desprende de este tipo de análisis de amenazas en un inmueble. Aquí ya nosotros lo vamos a enfocar a un riesgo institucional. Vamos a identificar cada uno de los procesos críticos o los procesos sustantivos que yo tengo dentro de mi organización. Vamos a identificar los riesgos de y cómo pueden repercutir dentro de mi organización. En un momento les vamos a hacer énfasis a este tipo de acción que se tiene que hacer para el plan de continuidad. Posteriormente, un análisis de los procesos que componen la organización, en el cual se buscan identificar los de mayor prioridad, que son los procesos críticos. Recordemos el video, ¿no? Había diversas actividades y catalogamos procesos críticos como las actividades principales bajo este escenario. Es precisamente lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Un análisis de criticidad de todas las actividades para ir discriminando cuáles son las actividades que se pueden dejar a un lado bajo este escenario. Posteriormente, un análisis de impacto que nos ayude a determinar aquellos procesos cuya interrupción causa las mayores afectaciones a los procesos críticos de una organización. Este análisis de impacto me va a ayudar a mí a determinar también el nivel de criticidad. Les vamos a dar unos ejemplos un poco más adelante para hacer el análisis perfecto y que me ayude a mí a identificar la criticidad de cada uno de ellos. Posteriormente, la generación de estrategias para dar continuidad a los procesos críticos en caso de presentarse cualquier situación de emergencia, desastre o cualquier evento que ponga en riesgo su continuidad.
Aquí ya entra en juego el tema de que la emergencia rebasó la infraestructura física donde yo me encuentro. Ya no me es posible llegar a mi inmueble o seguir trabajando con las mismas condiciones. Ahora le tenemos que dar una estrategia específica a cada proceso, el cual pues me va a ayudar a mí a garantizar las actividades, ¿no? Y existen diversas estrategias que nos pueden ayudar a seguir trabajando. Esas se las vamos a dar igual a continuación. Posteriormente viene la identificación de los recursos básicos, material, humanos, tecnológicos, entre otros, para no interrumpir los procesos críticos durante la emergencia. Igual la identificación de los recursos básicos es lo que les habíamos comentado, esta identificación de recursos mínimos indispensables, ¿no? De todos estos materiales, humanos, tecnológicos, vamos a contar con lo mínimo indispensable porque seguimos en el escenario de la emergencia. Y por último, acciones de mejora continua para el plan de continuidad de operaciones, tal como una programación adecuada de simulacros y actualizaciones del plan de continuidad de operaciones. El plan de continuidad de operaciones se tiene que actualizar 2 veces al año y obviamente también tiene que venir de la mano con los simulacros, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si en verdad está funcionando nuestro plan de continuidad de operaciones si no es con simulacros? No lo podemos poner en práctica al momento de una emergencia. Si no, va a haber bastantes ahí deterioros o elementos que no están bien identificados y no va a dar el resultado deseado. Entonces, por eso es importante el tema de los simulacros y las actualizaciones del plan de continuidad de operaciones. Un ejemplo, en las actualizaciones, pues el personal va rotando, principalmente en el sector público, ¿no? El personal va rota en cualquier tipo de momento, en cualquier tipo de periodo, y obviamente, pues, algún personal es personal crítico, este personal, pues, se va a encargar de ejecutar las actividades principales, y el personal que, si se llega a suplir, pues, tiene que también tener esta información, tiene que ser conocedor de cuál es su tarea específica, cuáles son las actividades que va a realizar dentro del plan de continuidad de operación. Los beneficios de su implementación, el número 1 es la reducción del número de magnitud de decisiones durante cualquier periodo de crisis, ya que los errores pueden resultar mayores, ¿no? Lo que les había comentado, esta toma de decisiones con cabeza fría, como mente fría, es principal, es de garantía, en verdad. Es una de las principales atribuciones o beneficios que tiene la implementación de este programa, 100% preventivo, ¿no? Les vuelvo a comentar, no tenemos ni pies ni cabeza bajo la emergencia. Lo principal que queremos es estar bien con que estén bien nuestras familias. Y pues estas, de qué vamos a hacer después dentro del marco de la emergencia, y obviamente somos protección civil, pues está muy complicado, ¿no? Entonces, es el principal beneficio que tiene la implementación, el número y magnitud de decisiones, reducirlo al máximo. Posteriormente viene a identificar los diversos eventos que podrían impactar la continuidad de operaciones, así como sus repercusiones financieras, humanas, de reputación y entre otras. Aquí cabe señalar que el plan de continuidad de operaciones, como ya les hemos venido explicando, pues se tiene que generar 100% con personal dentro de la organización. ¿Qué pasa? Muchas veces este programa, como viene dentro del reglamento de la Ley General de Protección Civil, establece que tiene que venir dentro del programa interno, ¿no? El programa interno de Protección Civil. Y hemos ido a diversas instituciones y nos comentan que por qué ellos tienen que tomar este curso, que por qué ellos tienen que hacer su plan de continuidad de operaciones. Ellos no son de Protección Civil, que lo tienen que hacer la unidad interna de Protección Civil, ¿no? Que es un caso erróneo, ese pensamiento. Obviamente, el personal clave dentro de la institución, desde el mando superior, desde los directores generales, directores de área, subdirectores, jefes de departamento, incluso los enlaces, son los especialistas de la ejecución de todos los procesos. Por ello que ellos tienen que tener bien identificadas las acciones que se están implementando en su plan de continuidad de operaciones. Y lo hace la unidad interna de protección civil. Obviamente no son conocedores de los procesos críticos, del recurso humano crítico, de los materiales, de las estrategias de continuidad. Ellos no tienen conocimiento absolutamente de nada de cómo opera la organización dentro de las unidades administrativas o de las direcciones generales, o llámesele como se le quiera llamar, a la organización. Entonces, es importante identificar los diversos eventos. ¿Por qué? Porque muchas veces también servidores públicos no le dan una amplia importancia a lo que es precisamente contar con este plano, incluso con el tema de protección civil.
lo pueden observar en el otro punto, es permear una cultura de prevención en la organización mediante la difusión de roles y funcionamiento del personal encargado de los procesos críticos. Es importante permear una cultura dentro de una organización, que sepan personal de las instituciones que sí puede llegar a impactar en cualquier momento cualquier tipo de fenómeno natural, antropogénico, de diversa categoría, y que puede poner en predicamento estas actividades, ¿no? Otro punto es la reacción efectiva ante situaciones de emergencia, evitando pérdidas de recursos y agilizando las labores relacionadas a la continuidad de los procesos. Para este punto, pues yo ya tengo que tener identificada cuáles son mis estrategias y obviamente cuáles son mis procesos críticos. Para eso vamos a un punto más adelante, para el análisis de la criticidad. Y por último, tenemos prevenir o minimizar la pérdida de información y operaciones críticas. Este punto incluso viene dentro de la ley, que tal cual tenemos que darle un peso específico a lo que es salvaguardar la información crítica, ¿no? Esto es importantísimo dentro de cualquier organización y no hay que llamarlo un fenómeno natural ni un fenómeno antropogénico. ¿Qué pasa si al momento de que yo tengo una base de datos, se me llega a extraviar mi computadora, la USB donde yo la guardé, me hackearon mi laptop, no sé, cualquier tipo de evento que se pueda presentar? ¿Qué pasa si yo no cuento con esa información crítica que me ha dejado, me ha llevado mucho tiempo, años incluso de elaboración de trabajos, y no cuento con un respaldo el cual me permita echarle mano a cualquier momento, ¿no? También es algo muy importante que tenemos que enmarcar dentro del plan de continuidad de operaciones y existe en el plan de continuidad, un apartado específico para el respaldo de la información crítica y base de datos. ¿Cuál es la regulación del plan de continuidad de operaciones? Bueno, viene dentro de la Ley General de Protección Civil en el artículo 7, fracción 7. Posteriormente, en el reglamento de la Ley General de Protección Civil, artículo 76, que establece el contenido y las especificaciones de los programas internos de protección civil. Lo que les hemos comentado, dentro del programa interno, tiene que tener elaborado el plan de continuidad de operaciones. Y el punto número 3 es el marco de acción de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que tiene la periodicidad de 2015 al 2030, y establece como parte de su prioridad 3, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, solicitando en el inciso A la necesidad de aumentar la resiliencia de las operaciones comerciales y los procedimientos de los medios de vida y los bienes de producción en todas las cadenas de suministro, asegurar la continuidad de los servicios e integrando la gestión del riesgo de desastres en los modelos prácticas y comerciales. Hay que aprendernos esto, donde viene el reglamento, de donde establece el plan de continuidad de operaciones. Recordemos, la Ley General de Protección Civil, artículo 7, fracción 7, en el reglamento de la Ley General de Protección Civil, en el artículo 76, y en el marco de acción de Sendai para la reducción del riesgo, en su prioridad número 3. Y bueno, estos son los elementos mínimos para la elaboración del plan de continuidad de operaciones, que viene establecido, les vuelvo a comentar, en el artículo 76 del reglamento de la Ley General de Protección Civil. Son 11 puntos. Estos 11 puntos, estos 11 elementos, nosotros los trasladamos a un formato único del programa de plan de continuidad, pero como bien lo dice la ley, son los puntos mínimos, los elementos mínimos. Para la elaboración nosotros le podemos incluir tal cual algún otro tipo de estrategia, algún tipo de estudio dentro, y lo podemos incorporar sin ningún problema, ¿no? Este plan de continuidad de operaciones nosotros lo podemos ir perfeccionando, le podemos ir incrementando algún tipo de estrategia, le podemos quitar. Esto es un traje a la medida para cualquier tipo de organización y obviamente somos conocedores de esto, ¿no? Nosotros podemos incluir cualquier tipo de elemento que me permita a mí pues la garantización de la continuidad de las operaciones. Y en el punto número 1 es el fundamento legal. Este punto número 1 viene establecido para identificar leyes, atribuciones, reglamentos dentro de mi organización. Eso me va a permitir a mí identificar cuáles son los procesos sustantivos, los principales procesos que por ley yo voy a trabajar, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo de que yo vaya a trabajar día a día esta organización? Aquí vamos a enmarcarlo en el fundamento legal. Y en el fundamento legal vamos a poner algo indispensable en toda organización, que es la misión y la visión. Aquí la misión y la visión pues nos va a dar el objetivo que tiene como tal la institución y de aquí nos va también a ayudar de gran manera
a la identificación de mis procesos sustantivos, a la identificación de los procesos críticos, los cuales pues, tenemos que garantizar bajo cualquier escenario. Posteriormente tenemos lo que es el propósito que asegura mi plan de continuidad de operaciones, también lo tenemos que identificar. ¿Cuál es el objetivo de que yo cuente con un plan de continuidad de operaciones? Que a continuación también les vamos a hacer mención de cómo se maneja este tipo de parámetros. Tenemos las funciones críticas o las funciones esenciales, que esto es lo que les vuelvo a comentar, los procesos críticos, que es la parte medular de mi plan. Tenemos que hacer bien su análisis para tener un buen plan de continuidad de operaciones. Sedes alternas. Aquí esta sede alterna pues entra en la categoría de las estrategias de continuidad. Si yo ya no puedo ingresar en mi inmueble, ya no cuento con las características para seguir gestionando y garantizando mis actividades dentro de esta, pues yo tengo que identificar si cuento con alguna sede alterna o algún tipo de espacio que me permita trabajar en esto, ¿no? O incluso desde nuestras casas. ¿Qué pasa ahorita en el caso de la pandemia COVID-19? Pues el 90% del personal de la Administración Pública Federal trabaja desde casa. Y me imagino que así ha venido trabajando todas las organizaciones, instituciones, incluso las escuelas. Ya todo es desde casa, ¿no? Vía remota, que es una de las principales estrategias en este caso, ¿no? En este contexto de la epidemia. Tenemos la línea de sucesión o cadena de mando. Algo importantísimo también dentro del plan, tiene que venir catalogado como en el organigrama, tal cual. Es un organigrama el cual nos va a identificar quién es el líder, quién es el tomador de decisiones y posteriormente cuál es la línea de sucesión. Si en caso de que no se presente el líder de continuidad, por así decirlo, pues tiene que venir la cadena de mando, el cual va a tomar el liderazgo en caso de que no se presente el tomador de decisiones, ¿no? Y es importante aquí en el plan de continuidad, pues, identificar a estas personas que son de vital importancia bajo el escenario de la emergencia. Posteriormente, tenemos los recursos humanos o el personal clave o personal crítico, como los hemos hecho mención. Esta parte de los recursos humanos hay que identificarlos perfectamente. Obviamente ya tenemos en hay un directorio del personal con todo el personal dentro de la organización, pero hay que tener otro también con el personal crítico, con los elementos más indispensables como el número de teléfono, su dirección, correos electrónicos, toda la información básica que me permita tener comunicación con ellos, pues se tiene que tener ahí dentro del directorio, ¿no? Y es importante tener tanto el directorio completo de todo el organigrama, todo el personal que se encuentra dentro de la dependencia, como el personal crítico. Posteriormente viene el tema de dependencias e interdependencias, que no es más que los terceros o proveedores que nos ayudan a nosotros a generar el proceso. Muchos tenemos algunos procesos que necesitamos ayuda de proveedores o de algún tercero de otra organización y la tenemos que identificar dentro del plan de continuidad de operaciones y también se le tiene que hacer saber a ellos que son parte medular, que son importantes para que yo siga ejecutando mis trabajos. ¿Qué pasa si empieza la emergencia? Yo estoy ejecutando mi proceso crítico, todas las actividades, y hago mi estrategia de continuidad y no le avisé al proveedor que él es parte fundamental, ¿no? Obviamente ya no voy a poder llegar al objetivo, al resultado final de mis procesos. Ahí se va a perder por completo el hilo de todo este engranaje de procesos o actividades esenciales para llegar a la ejecución de esto. Posteriormente viene el tema de requerimientos mínimos materiales, financieros y tecnológicos, lo que igual ya les habíamos hecho mención. Todos estos elementos mínimos indispensables los tenemos que hacer una bitácora tal cual, un formato en el que me diga qué es lo que necesito y si se cuenta con él, ¿no? Y obviamente las especificaciones de cada uno de estos elementos. Posteriormente viene la interoperabilidad de las comunicaciones. Aquí no es más que tener una comunicación clara dentro y fuera de la dependencia. Si es que ya no se puede ingresar, bueno, yo tener ahí tal cual todos los elementos, como pueden ser incluso radios portátiles, puede ser un grupo de WhatsApp, cualquier tipo de elemento que me permita a mí tener comunicación clara y diaria con todo el personal crítico de la operación, ¿no? Eso es importantísimo elemento. Obviamente sabemos, bajo cualquier escenario, algunas veces llega a colapsar los servicios de telefonía o incluso de internet, pero bueno, hay que tenerlo ahí bien identificado y tratar de tener mucho más
tipo de acciones que me ayude a tener una buena interoperabilidad de la comunicación en cualquier escenario. Tenemos el punto número 10, que es la protección, respaldo de la información y base de datos, lo que también ya les habíamos comentado. Es importantísimo el respaldo de la información en la base de datos, que también tiene que tener ahí dentro del plan, tenemos que gestionar dónde lo guardamos, qué es lo que estamos guardando y qué es lo que nos va a garantizar esta información. Tenemos que tener bien identificado en dónde se está guardando para tenerla a la mano en cualquier tipo de momento. Y por último, el punto número 11, que es la activación del plan, que no es más que los protocolos del antes, durante y después de la emergencia, ¿no? Este antes, durante y después, yo lo tengo que considerar, tengo que tener acciones. Un antes, ya también les habíamos hecho mención, simulacros o actualización del plan de continuo de operaciones. En el durante, ¿qué voy a hacer durante la emergencia? Pues nosotros incorporamos dentro del plan unas bitácoras de acontecimientos diarios, en el cual nosotros tenemos que generar toda la información de qué es lo que se está llegando a presentar. ¿Esto para qué? Pues sabemos que pueden haber diversas situaciones que igual dentro de mi plan de continuo de operaciones se puedan llegar a presentar y los cuales pues repercutan y no me permitan garantizar las actividades, ¿no? Esta bitácora me va a ayudar precisamente a eso, a ver qué efectos se están presentando y cómo los puedo mitigar para que yo continúe con el plan de continuo de operaciones. Y obviamente en el después, pues en el después es la vuelta a la normalidad. Sabemos que la vuelta a la normalidad nosotros dejamos algunas actividades, algunos procesos que no son críticos los dejamos de operar, obviamente por la premura de la situación, se dejaron de gestionar, y obviamente la vuelta a la normalidad también tenemos que identificar estos procesos o actividades que dejamos a un lado, pues cómo las vamos a regenerar, ¿no? Cómo vamos a seguir trabajando bajo este escenario. Ya estamos, se supone, bajo el peligro, y ahora tenemos que seguir gestionando este tipo de actividades. Y vamos a empezar con los componentes del plan de continuidad de operaciones. Estos componentes, como ya bien les habíamos comentado, son estos elementos mínimos que vienen dentro de la ley. Hacemos el formato, un formato en Word que también con todo gusto les podemos hacer llegar, en el cual vamos a recopilar toda esta información. Estos 11 elementos se trasladaron tal cual al formato y nosotros incluimos unos dos formatos más, los cuales vamos a hacer mención para tener aún más vasto el plan de continuidad de operaciones. Y el análisis de la organización es lo principal que tenemos que hacer para tener un buen plan de continuidad de operaciones. El objetivo particular es recopilar la información sobre el funcionamiento y propósito de la organización con la finalidad de contar con insumos suficientes para identificar los procesos. Ese es el principal objetivo que vamos a tener con el inicio de mi elaboración del plan de continuidad de operaciones, y vamos a empezar con el contexto de la organización. Cada organización tiene su propia cultura interna, lo cual determina la forma en la que lleva a cabo sus operaciones, por lo que identificar sus componentes resulta indispensable para la elaboración de un plan de continuidad de operaciones funcional. Con este fin, vamos a identificar el plan estratégico de la organización, conformado por la misión, visión, valores de la organización y objetivos estratégicos. Posteriormente, el fundamento legal, conformado por aquellas leyes, normas que regulan las acciones de la organización y delimitan su campo de la operación. En la dependencia por entidades de la administración pública, las operaciones son reguladas por, y aquí es indispensable, y ya dentro del formato del plan de continuidad de operaciones, no se estipula identificar la misión y la acción de mi dependencia, ¿no? Eso es el principal objetivo que yo voy a tener. Aquí vamos a empezar. Es el formato número 1, la misión y la misión. Todos los ejemplos que tengamos en los formatos es un ejemplo dentro de mi institución, que es la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normativa. Y esto para que ustedes igual entren un poquito en contexto de lo que elaboramos. Esta dirección es la Dirección General de Vinculación. Se encarga de hacer la vinculación con el sector público, privado y social y la vinculación internacional. La otra área que la conjuga es la innovación. Nosotros innovamos cualquier tipo de elemento enfocado a la gestión integral del riesgo. En este caso, la innovación, incorporamos lo que son los planes de continuidad de operaciones, los cuales pues se mantienen en constante movimiento. Tenemos que innovar algún otro tipo de estrategia. Y como les comentaba, todo lo que tenga que ver con la gestión integral del riesgo, nosotros podemos incorporar cualquier tipo de programa. Y por último, tenemos la dirección de vinculación, de normativa.
la cual se encarga de la realización y evaluación de normas oficiales mexicanas, como norma 003, que es de señalizaciones, la norma 008, discapacitados, personal discapacitado, 009, estancias infantiles, tenemos también normas del tsunami. Este tipo de normas se realizan en esta dirección. Y bueno, identificando la misión, un ejemplo, nuestra misión de nuestra institución, de nuestra dirección general, es generar y fomentar la vinculación nacional e internacional con las organizaciones del sector público, privado y social para mejorar las prácticas y esquemas del país en reducción del riesgo de desastres, desarrollar normas oficiales mexicanas en materia de protección civil y emitir lineamientos y capacitación para la elaboración de planes de control de operaciones en todos los sectores del país. Esa es la misión de mi organización, eso lo tenemos que tener bien plasmado y bien en todo el conocimiento de todo el personal, que esa es la principal objetivo que tiene como tal todas las acciones que se realizan diariamente. Posteriormente, tenemos la visión, igual ser un referente que permita incrementar las capacidades de innovación, estrategia y desarrollo tecnológico en materia de protección civil, que asesore y promueva el establecimiento de planes de control de operaciones y fomente el cumplimiento y la evaluación de las normas oficiales mexicanas en materia de protección civil, ¿no? Eso lo estamos viendo a futuro, que es nuestro también la visión que tenemos a futuro de la organización, a dónde queremos llevar. Y por último tenemos el marco legal, como ya les habíamos comentado, aquí resalta todos los elementos como leyes, atribuciones, reglamentos. Ahí me va a permitir identificar todas las, pues sí, como tal, todos los procesos que yo tengo dentro de también las organizaciones. Hay hay una lista de procesos organizacionales, así se denomina, y ya viene establecida cuáles son las actividades sustantivas de cada institución, ¿no? Como les comentaba, eso nos va a dar pie a identificar, y obviamente les comento, ¿no? Dentro de cualquier organización hay algún tipo de actividades aún mucho más vastas, o otro tipo de que van de la mano, pero tal cual las que vienen dentro del marco legal, pues se tienen que seguir gestionando y garantizando, ¿no? Ahí no va a haber, como tal, no nos va a dar pie a hacerle una interrupción, porque ya puede haber notas rojas dentro de la Coordinación Nacional de Protección. Posteriormente, ya nosotros identificamos esta parte del formato del fundamento legal. Vamos a empezar con el análisis de amenazas. Este análisis de amenazas es para conocer el nivel del riesgo al que estamos expuestos. Es necesario hacer un cruce entre la probabilidad de ocurrencia de la amenaza contra el impacto que ésta tendría en la organización. Podemos expresar el riesgo en términos cualitativos, en alto, medio o bajo. Aquí bien, no es nada cuantitativo, no es un análisis de riesgo, sino un análisis de amenazas, y lo denominamos precisamente por eso, porque no tenemos matemáticas físicas, ningún tipo de ecuación, ningún tipo de fórmula. Aquí simplemente lo vamos a hacer alto, medio, bajo. Cuanto más baja sea la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre la organización sea también bajo, estaremos en un nivel de riesgo bajo. Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un incidente son altos, estaremos en niveles de riesgo medios. Y sí hay que mencionar que este análisis de amenazas va enfocado 100% al inmueble. Aquí nosotros, esto no nos va a garantizar hacer un análisis de riesgos de los procesos, ¿no? Porque un proceso puede tener algún tipo de riesgo interno dentro de las organizaciones, y para eso se necesita hacer un análisis de riesgos de la dependencia. Pero vamos a vamos a empezar a ver el análisis de amenazas. Empezamos con esta tabla, esta matriz, muy sencilla de elaborar, la cual vamos a tener las amenazas. Estas amenazas, simplemente nosotros nos podemos basar, como ya les habíamos comentado, del Atlas Nacional de Riesgos y de cualquier tipo de programa que me ayude a mí a identificar estas amenazas latentes dentro o fuera de mi institución. Tenemos desde el programa interno, pues, tenemos el Atlas municipal, Atlas estatal, el Atlas nacional, que me pueden ayudar a mí a identificar estas amenazas. Posteriormente tenemos la probabilidad. La probabilidad de ocurrencia no es más que hacer un análisis, este análisis estadístico, el cual me permite a mí identificar por qué periodicidad se llega a presentar el evento. Nosotros marcamos la probabilidad de ocurrencia
que es baja cuando el evento ocurre con un periodo de 1 a 100 años, es cuando la probabilidad es baja. La probabilidad es media cuando ocurre el evento de 1 a 10 años, y la probabilidad es alta cuando ocurre el evento al año, ¿no? En este caso, pues un evento que ocurre anualmente, pues es el caso de las tormentas tropicales, ¿no? Les habíamos comentado que es un ciclo de la Tierra, entonces sí o sí se presentan este tipo de amenazas. Incluso las manifestaciones, pues nosotros nos encontramos en un punto muy focal en la Ciudad de México. Las manifestaciones pues sí se presentan con periodicidades muy altas, entonces la probabilidad de ocurrencia es alta. Los sismos igual no podemos decir que la probabilidad de ocurrencia sea alta, ya que obviamente los sismos se presentan cientos de miles todo el año, ¿no? Pero nosotros los catalogamos obviamente por la intensidad. Nosotros no los vamos a sentir si son menos de 5 o 6 grados Richter. Entonces aquí los sismos nosotros los catalogamos a partir de 5.5 o 6 grados. Ya es cuando ya lo catalogamos como un sismo de intensidad media. Entonces la probabilidad de ocurrencia pues no ocurre como tal cada año, pero sí la probabilidad la podemos enmarcar como media, ¿no? Posteriormente tenemos la pérdida de base de datos, y que igual, esto no es un fenómeno natural, no es un fenómeno antropogénico, pero la pérdida de base de datos pues se puede presentar. Ya les había comentado, igual, se me pierde mi laptop, se me descompone mi USB, cualquier tipo, hay un virus a mi computadora, ya no puedo accesar al correo electrónico, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Entonces, bueno, mi probabilidad aquí en este caso pues es baja. El impacto, aquí nosotros lo vamos a referir igual al tema de que yo me garantice como tal el ingreso a mi inmueble. ¿Qué pasa en el tema de las manifestaciones? Las manifestaciones ya no me van a permitir a mí el ingreso a mi inmueble, la probabilidad es alta, entonces el impacto de que yo no pueda ingresar a seguir operando, a gestionar mis trabajos, pues va a ser altísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuento con todos los elementos dentro de la organización, los tengo en la oficina o en cualquier tipo en algún lugar específico, y si yo no puedo ingresar, pues el impacto es alto. Mi riesgo por eso va a ser alto, por este cruce entre la probabilidad del impacto. Es muy sencillo, simplemente si mi probabilidad del impacto es alto, mi riesgo va a ser alto. Si la probabilidad es media o alto, puede ser medio, nosotros lo podemos manejar de esa forma. Y si mi probabilidad del impacto es bajo o medio, puede ser bajo o bajo medio. Ahí es como nosotros vamos a jugar con estas ponderaciones. Y vamos a identificar la vulnerabilidad que yo tengo en el medio donde yo trabajo. En este caso no existen puertas de entrada secundarias o alternativas, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las manifestaciones? Créanme, a lo largo de la Administración Pública Federal, en la Ciudad de México ya cuentan los inmuebles con diversas entradas para los trabajadores por el tema de las manifestaciones. Ya la mayoría cuenta con accesos secundarios. Entonces, bueno, eso puede entrar dentro de las acciones preventivas, ¿no? Esto les vamos a hacer llegar. El tema de los sismos, igual la probabilidad media, el impacto es altísimo, ya sabemos las características. Obviamente, este ejemplo es de la Ciudad de México, sabemos que el impacto es altísimo, el riesgo puede ser medio o alto, también nosotros lo podemos jugar con estas características. Y las vulnerabilidades. Si yo veo que mi inmueble no se cuenta con el sistema de alerta temprana, o no cuenta con señalización de zonas seguras o de zonas de evacuación, obviamente, pues voy a ser aún más vulnerable ante este efecto, ¿no? Entonces, pues tengo que identificar qué es lo que debo de hacer para que mi inmueble cuente con la garantía de que, pues, tengo las acciones mínimo preventivas para hacer frente a estos fenómenos. Y la pérdida de base de datos, pues la probabilidad puede ser baja, el impacto puede ser medio o alto, dependiendo también de las características que tenemos cada uno de nosotros dentro de la organización, dependiendo de la información crítica. Y el riesgo puede ser bajo o medio, nosotros lo podemos interpretar. Y las vulnerabilidades, no hay como una copia de información crítica, ¿no? Yo estoy haciendo la vulnerabilidad aún más alta porque no estoy haciendo estas acciones enfocadas a salvaguardar la información. Y bueno, antes vamos a hacer mención del objetivo del plan de continuidad de operaciones. Ese es el principal objetivo, que es volver a la normalidad en el menor tiempo posible. Y para llegar a esto, pues seguimos haciendo este análisis, ¿no? Hay que identificar y poner en el contexto de la organización, que ya les venimos mencionando todos estos desastres que se pueden llegar a presentar, estos fenómenos naturales, que pueden devastar cualquier tipo de medio donde nos
conocemos, que pueden ser sismos, incendios hospitalarios, inundaciones, explosiones, otros eventos graves, cualquier tipo de incendio, cualquier tipo de evento con alguna magnitud mayor, pues sí ponen predicamento la garantía de las ejecuciones. E incluso los incidentes mínimos, que puede ser desde la interrupción de la energía eléctrica, el corte de suministro de agua u otros eventos menores. Este tipo de incidentes, si lo pueden ver en el recuadro azul, va de respuesta a incidentes que puede ir de minutos a horas, y este daño se puede reducir, obviamente, por los brigadistas, ¿no? Por medio de los brigadistas se puede reducir estos tipos de incidentes por muy mínimo que sean. Pero, ¿qué es lo que pasa si este incidente, por muy mínimo que sea, no se puede solventar, no se puede contrarrestar en un periodo largo, ¿no? La interrupción de energía eléctrica o el señal de internet, algo tan básico, tan elemental hoy en día, que si bien no es un desastre, no es una amenaza, pero dentro de una organización, si no la puedo mitigar, no puedo hacer frente a esto, no la puedo contrarrestar, obviamente esto se va a convertir automáticamente en un desastre organizacional, ¿no? Ya no se llama un desastre, no lo enfocamos con una magnitud mayor, pero para la operación sí es un desastre que puede tener repercusiones muy altas. Entonces, es el motivo de que nosotros tenemos que jugar con estas características, de que igual no es algo con mucha intensidad, pero que sí puede llegar a detonar algo importante en mi operación diaria. Y obviamente, al momento en que se convierten en desastres, ya es cuando nosotros implementamos el plan de continuidad de operaciones, que es recuperar las funciones críticas mediante la activación del plan, ¿no? Y obviamente el objetivo es volver a la normalidad en el menor tiempo posible. Igual hay que aprendernos esa terminología. Y la vuelta a la normalidad va de días a semanas o incluso meses, puede ser años, dependiendo de las características del daño estructural, el daño al material que se presentó, y obviamente reparar los daños ocasionados por el evento y regresar a las actividades normales, pues es el objetivo principal del plan de continuidad de operaciones. Y bueno, les traíamos esta gráfica, igual ya les habíamos hecho mención de las características de fenómenos naturales y fenómenos antropogénicos que se presentan a lo largo del territorio, pero bueno, les volvemos a hacer mención. 5 placas tectónicas. También un dato interesante, las placas tectónicas que se presentan en el subsuelo de México, de nuestro país, se encuentran a 100 kilómetros aproximadamente en el subsuelo, esta interacción de las placas, cuando en otra parte del planeta se encuentran a 600 kilómetros. Entonces, esto quiere decir que el movimiento está aún más cercano al suelo firme y obviamente la intensidad llega muchísimo más fuerte, ¿no? También es una característica que desgraciadamente se presenta en nuestros suelos. Y bueno, recordemos, hace aproximadamente 3 millones de años, era un solo continente llamado Pangea, ¿no? Un solo continente, una sola masa rocosa, y todos los movimientos telúricos que se llegaron a presentar hasta conformar los continentes como los conocemos hoy en día, pues sabemos todo el movimiento que tuvieron que manifestarse, ¿no? Y se dice que el movimiento de las placas pues va de 3 a 2 centímetros anualmente según estas placas. Tenemos 32 ciclones en promedio, ya sabemos, estamos rodeados del Océano Atlántico, Océano Pacífico, los 16 volcanes potencialmente activos que les habíamos comentado, principalmente se encuentran en el eje neovolcánico transversal, frentes fríos, deslaves, mareas altas, heladas, sequías, inundaciones. Y tenemos los fenómenos antropogénicos, también incendios en casa, accidentes químicos, escape de gases, derrames, explosiones, accidentes automovilísticos, conflictos sociales y contaminación. Todos estos fenómenos también los podemos observar y podemos hacer un breve análisis. Tenemos esta herramienta que es el Atlas Nacional de Riesgos, si tienen dónde anotar, es el atlasnacionalderriesgos.gov.mx, les vuelvo a hacer menciones, www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx, en el cual nos va a desplegar este indicador municipal de peligro de exposición y vulnerabilidad. Nosotros vamos a ingresar al portal y nos van a arrojar 4 mapas. El primero está monitoreando el Popocatépetl, después vienen números de emergencia, posteriormente zonas de riesgo y viene este indicador, ¿no? Nosotros vamos a ir en la parte de abajo y vamos a tener esta tabla. Ustedes incluso pueden meter la dirección de su inmueble en la parte del recuadro de arriba a la izquierda y les va a arrojar las tablas de peligros, ¿no? Obviamente esto es a nivel muy regional, no es tanto a nivel local,
pero sí nos da pauta observar en dónde estamos parados, ¿no? En todos los efectos que se pueden llegar a presentar. Nosotros, en este caso, pusimos Coahuila, exactamente en Musquis, en Coahuila de Zaragoza, y Maestro Pulido, si nos ayuda con su micrófono, se cerró. muchas gracias. ¿Me puede decir dónde me quedé, perdón? Nos estaba dando la indicación de la dirección del Atlas Nacional de Riesgos y después de se puede colocar la indicación Ah, de... perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, le estábamos hablando de los indicadores municipales de peligro, exposición y vulnerabilidad. Igual en el apartado, lo pueden observar en la parte de arriba de la izquierda. Este recuadro nosotros podemos ingresar la dirección, incluso de nuestro lugar de trabajo, de nuestras casas, y nos va a arrojar las tablas de peligro. En este caso, nosotros estamos en Coahuila, Musquis, Coahuila de Zaragoza, y nos arroja esta tabla de peligro, ¿no? Esta tabla que obviamente por los colores nos da el nivel de peligrosidad latente que se encuentra en esta zona. Y les comento, podemos poner incluso un punto específico, es a nivel regional, no es tan a nivel local, por eso pues sí tenemos elementos mucho más complejos como este el Atlas municipal, el Atlas estatal, pero si no se cuentan con estos elementos, pues este está abierto para toda la población. Y en la tabla de peligros, colores rojos, pues sabemos a nivel alto el riesgo, ¿no? El nivel más alto. Colores verdes, pues nivel muy bajo de peligro, y obviamente los colores también, el color pastel, pues no tiene algún tipo de injerencia del fenómeno natural que viene en esta lista. Entonces, si lo pueden observar, viene el tema de las sequías y la susceptibilidad de las laderas, que es un peligro alto dentro del municipio de Musquis, el cual pues se tiene que hacer las acciones preventivas, y obviamente esto lo vamos a ocupar también para hacer nuestro plan de continuidad de operación. O mínimo ya sabemos que estos dos peligros presentan focos rojos y podemos ir así desglosando y discriminando algún tipo de peligro que no se presente. Y si lo pueden observar, también no está de más tener esta información, el tipo de las infografías. Estas palabras, letras azules, nosotros le podemos dar un clic y nos va a arrojar información muy precisa y clave para hacer frente a cualquier tipo de peligro. Un ejemplo, inundaciones, ¿no? Estamos en focos verdes, pero le damos ahí un clic a la palabra infografía y nos va a desplegar este tipo de infografía con líneas vitales, como servicios de salud, el número de personas que se encuentran en esta zona, en el municipio, y como tal, información muy básica y muy elemental para hacer frente a la inundación. Igual en sequías, tormentas eléctricas, todos los que se presenten en letras azules, contamos con información muy elemental para, no obviamente elaborar el plan de continuidad de operaciones, sino para cualquier tipo de información necesaria para toda la población, ¿no? Incluso si queremos ir de vacaciones, pues nos podemos meter a esta plataforma, podemos poner nuestra dirección o el lugar a donde vamos a ir y ya tenemos un panorama más amplio de qué es lo que se puede llegar a. Bueno, la generación de las acciones preventivas, volvemos al recuadro, a la primera matriz, en la matriz de análisis de amenazas, y durante el análisis de amenazas, la organización debe cuestionarse si cuenta con las medidas preventivas necesarias para hacer frente a sus amenazas, además de mejorar las medidas de seguridad. Al analizar nuestra vulnerabilidad y buscar mitigarlas con acciones preventivas, logramos que nuestro plan de continuidad de operaciones no tenga obstáculos en su ejecución. Entonces, ya las acciones preventivas ya van enfocadas obviamente en el análisis de amenazas, de peligros que nosotros identificamos. Ya hicimos un análisis estadístico, obviamente ahí tenemos periódicos, desde internet, incluso podemos hacer este análisis de cada cuánto se ha llegado a presentar, cuáles son las eventualidades que se han presentado en las inmediaciones del lugar donde yo trabajo, el impacto, ya conozco yo, soy conocedor precisamente de las características del inmueble, del área, topografía, elevaciones, geología del lugar,
las condiciones climáticas incluso, y aquí puedo identificar el impacto que puede tener el inmueble al momento en que se llegue a presentar la amenaza. Yo ahí hice el cruce, ya hice este análisis para identificar el riesgo y nosotros vamos a ponerlo desde el riesgo mayor hasta el riesgo menor. Posteriormente, mis vulnerabilidades y las acciones preventivas. En este caso, mis acciones preventivas, pues en el caso de una manifestación no existen puertas de entradas alternas y una acción pues sí suena muy fácil, ¿no? Pero en el momento de la ejecución pues puede ser un poco complicado analizar la viabilidad de abrir puertas secundarias al edificio para hacer frente a una manifestación. O el caso de un sismo, pues si no cuento con el sistema de alerta temprana, pues la instalación de los sistemas de alerta y las señalizaciones de zonas seguras, rutas de evacuación, cualquier tipo de señalización igual es muy importante tenerlas bien identificadas y gestionadas a lo largo de toda el área de trabajo. Y la pérdida de base de datos, bueno, el respaldo de información en discos duros o el respaldo de la información en la nube. Entonces, este análisis, como lo pueden observar, es muy básico, muy general, pero que sí nos va a ayudar más que nada como nosotros trabajadores de saber dónde estamos parados, de qué es lo que la probabilidad de que se pueda llegar a presentar, cuál es el impacto para la organización o el inmueble donde yo trabajo, las vulnerabilidades que yo tengo y cuáles son estas acciones preventivas que puedo llegar a gestionar, ¿no? También algo importante y que se puede hacer muy básico, muy elemental, yo tengo algún tipo de equipo computacional cerca de alguna ventana o cerca de algún tipo de evento que se puede llegar a presentar en cualquier momento, llámense como se llame, pues nosotros tenemos que actuar para hacer acciones preventivas y contrarrestar las vulnerabilidades, ¿no? No esperar a que ocurra, sino también nosotros tener ahí parte, pues todo este tipo de acciones para que el riesgo sea mucho menor. Posteriormente seguimos, vamos a tener un ejemplo un poco más adelante para dar también un tiempo, un break, para que no se haga tan pesada la presentación. Posteriormente tenemos el propósito del plan de continuidad de operaciones y selección de los procesos. Aquí es muy importante recalcar que esta es la parte medular de mi plan de continuidad de operaciones, la selección de los procesos, ¿no? Ya les habíamos hecho mención. Es importantísimo identificarlos y tener bien gestionada esta información, porque de aquí se desprende todo mi plan. De aquí es como yo lo voy a darle sustento a mis acciones, a mis protocolos, y obviamente si yo no identifico bien estas acciones, estos procesos, pues no me va a servir de nada tener mi plan de continuidad. Entonces vamos a empezar con lo que es el objetivo de lo que es el propósito del plan de continuidad de operaciones y la selección de los procesos críticos. Y el objetivo particular es presentar la metodología para una adecuada selección de procesos críticos, estableciendo un propósito para el plan de continuidad de operaciones, realizando un análisis de impactos por interrupción de las operaciones y definiendo las dependencias. En este caso, el plan de continuidad de operaciones debe determinar los siguientes parámetros. El propósito. Tomando en cuenta el análisis de la organización, los encargados de la toma de decisiones, ya sean los altos mandos, en este caso pues debe de prevalecer esa jerarquía, y los responsables de cada uno de los procesos de la organización deben definir un propósito para la elaboración del plan. ¿Cuál es mi propósito de elaborarlo, ¿no? En este caso, el ejemplo que nosotros les pusimos de la vinculación, de todas las actividades que realizamos diariamente, pues ahí como tal vamos a describir cuál es el propósito de mi plan de continuidad de operaciones, obviamente bajo el contexto del objetivo de las metas de cada organización. Vamos a identificar este propósito y se resalta la importancia del desarrollo del plan de continuidad de operaciones. Esto ya me va a dar a mí pie de saber qué es lo que estoy salvaguardando o qué son los elementos que yo tengo que seguir gestionando. Algunos ejemplos son, nosotros podemos como tal, dependiendo del giro de la empresa o de la institución, puede ser brindar protección y seguridad a la población, en este caso pues el sistema de protección civil. Otro puede ser asegurar la continuidad de gobiernos, asegurar la continuidad de servicios básicos, ya sea servicios de salud, de electricidad, suministro de agua, alimentos tan indispensables hoy en día, pues se tienen que seguir gestionando. El resguardo de recursos, puede ser resguardo de patrimonio cultural. El caso del video que les habíamos presentado, también ese sería el objetivo o el propósito más bien de contar con este plan de continuidad
continuidad de operaciones. Continuidad de operaciones administrativas, algo importante también que cabe señalar, tenemos que gestionar las estrategias para las operaciones administrativas, ¿no? El sustento de todas las organizaciones, el área administrativa, pues también tiene que tener su plan de continuidad de operaciones. O puede ser la rehabilitación de infraestructura crítica, como caminos, puentes o comunicaciones, ¿no? En el momento de la emergencia tienden a colapsar estos servicios, estas vías de acceso, vías de comunicación, y que pues, el nivel de importancia para gestionar y para subsanar este tipo de afectaciones, pues es importantísimo para el tema del plan de continuidad de operaciones que vaya enfocado en esto, ¿no? En la rehabilitación de la infraestructura crítica. Y para implementar el propósito del plan de continuidad de operaciones, se sugiere identificar los objetivos específicos de la institución, los cuales pues se van a desglosar en actividades generales, ¿no? Obviamente aquí nosotros le damos pie a lo que estos objetivos dentro de los marcos, del marco legal, como ya lo habíamos establecido, ya vienen marcados los objetivos, las metas de la dirección o de la unidad administrativa o de la empresa, de la industria, y es así como nosotros vamos a identificar estos objetivos. Tenemos las actividades en análisis de los procesos, entonces es como nosotros lo podemos observar, les comentábamos el propósito, el objetivo, el asegura y el alcance de mi plan de continuidad de operación. Que a continuación les vamos a hacer mención del formato para la incorporación de estos. Pero antes vamos a empezar igual con la teoría del análisis de los procesos para la determinación de las funciones críticas o esenciales. Primero identificamos como tal el propósito y posteriormente tenemos que ver cuál es mis procesos críticos de mi operación, ¿no? Como tal, les comento, dentro de mi operación tenemos ya identificados los procesos sustantivos, pero un proceso crítico, la función crítica, ya viene enfocada al momento de la emergencia. Obviamente, les voy a poner el ejemplo de mi dirección. Mi dirección, la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normativa, como tal, el tema de la innovación y el tema de la normatividad son temas 100% preventivos, son temas, programas preventivos, los cuales pues se gestionan día a día, el caso de planes de continuidad de operaciones, el caso de las normas oficiales mexicanas, pues se realizan de forma continua, sí, pero al momento de una emergencia, ¿de qué nos sirve seguir realizándolas, no? ¿O de qué nos sirve dar este tipo de talleres? Y nosotros necesitamos ayuda al momento, auxilio, recuperación al momento de la emergencia. Entonces, en este contexto es como identificamos los procesos críticos con mayor criticidad. ¿Qué pasa en el tema de vinculación internacional y la vinculación con el sector público, privado y social? Bueno, dentro del organigrama y obviamente dentro de los procesos que establece ya los reglamentos y las atribuciones, vienen las actividades que desglosa cada una de estas. Ya viene que el momento en que se llega a presentar la emergencia, pues todos los actores, todos los aliados dentro de la vinculación con el sector público, privado y social e internacional, pues nos van a ayudar en temas de mucho peso al momento de la emergencia. Por ello, que ya identificamos nuestros procesos sustantivos, pero no quiere decir que son procesos críticos, ¿no? La criticidad es para afrontar la emergencia y cuáles son los que tengo que generar sí o sí para que no tenga tantos impactos dentro de mi organización. Entonces, bueno, la obtención del listado de los procesos críticos, siempre se les recomienda que al comenzar a identificar los procesos críticos, primero es necesario organizar todos los procesos con los que se cuenta el área de la organización, los que les habíamos comentado. Tener ya identificados los procesos, tanto procesos sustantivos como procesos, esta línea de engranaje que se realiza diariamente dentro de su organización, en la que se implementará el plan de continuidad de operaciones, para la cual como primer paso debemos contar con una lista de todos los procesos que se desarrollan día a día dentro de la organización o en su defecto de las principales actividades de los cuales es responsable nuestra organización. De ahí también viene el tema de la misión y la visión. Desde ahí nosotros nos podemos dar un parámetro de cuál es mi principal proceso crítico. La misión, desde el primer párrafo, nos está diciendo en mi tema o en mi área, quiere decir la vinculación internacional o la vinculación con el sector público, privado y social. Desde el primer párrafo
ya me identificó que es la principal misión que tiene como tal mi dirección o mi unidad administrativa, ¿no? Entonces, partiendo de este punto, pues yo ya puedo hacer este análisis un poco más sencillo. Pero de todas formas, lo que se les recomienda es siempre hacer un listado con todas las actividades para que pues sea un poco más fácil el análisis de la criticidad de esto. Para esta actividad es esencial la participación de las personas responsables de cada proceso, así como aquellos colaboradores con mayor experiencia en la operación de los mismos. Para obtener una rápida selección de procesos, se recomienda generar este tipo de información. Que es esta lista. Nosotros volvemos al contexto de mi dirección, la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normativa. Y si lo pueden observar, viene desde el proceso, el nombre del proceso. El proceso es el nombre de los distintos procesos con que cuenta el área, ¿no? Si lo pueden ver, tenemos 7 procesos principales dentro de nuestra dirección. Ya les habíamos comentado, vinculación con el sector privado y social, tenemos la vinculación internacional, tenemos el desarrollo de normas oficiales mexicanas, tenemos la promoción de homologación normativa en estados y municipios, acorde a la Ley General de Protección Civil, tenemos emitir los alineamientos y sugerencias en materia de continuidad de operaciones, la promoción del modelo de continuidad de operaciones con la Administración Pública Federal, y tenemos administración del personal y gestión de inmuebles y bienes. En este caso es recursos humanos. Aquí tenemos el nombre del proceso, como ya les habíamos comentado. Nombre del proceso, las actividades principales. Aquí hay que registrar las actividades que conforman el proceso como tal. Todas estas actividades igual las más, sin darle tanta, pues sí, como tal, tanto rollo. Incluso tenemos que ser lo más enfáticos posibles. Tal cual, así descrito las actividades. Posteriormente, la frecuencia, que juega un papel importante para la determinación de la criticidad. En esta frecuencia se especifica cada cuándo se realiza un proceso, ya sean horas, días, semanas, meses o años, ¿no? Estos procesos obviamente tienen como tal una finalidad, un objetivo, que puede ser un producto o un servicio, y hay que ver con qué frecuencia se realiza. Posteriormente, el responsable, para cada proceso se deberá registrar a la persona que es directamente responsable. En este caso, pues son los directores generales, ¿no? O como ustedes lo consideren, tienen que poner al responsable, el principal, que ejecuta las operaciones. Pues no es más que el personal capacitado, ¿no? El que gestiona y ejecuta las actividades diarias y es el experto de las características de esto. Y posteriormente tenemos lo que es el análisis de impacto. Este análisis de impacto es la principal vía para analizar la criticidad de cada uno de estos. Entonces les comentamos, ustedes tienen que hacer esta lista con todos sus procesos, tienen que poner sus actividades principales, tienen que poner la frecuencia y el análisis de impacto de cada uno de ellos. Pero una vez identificados todos los procesos del área, se sugiere una clasificación de nuestros procesos dentro de las siguientes 3 categorías. Para identificar estos, tiene que venir desde los procesos estratégicos, procesos operativos y los procesos de soporte. Eso también nos van a ayudar mucho más a la identificación de la criticidad antes de hacer el análisis de impacto. Los procesos estratégicos son todos aquellos relacionados con los resultados que se esperan de la organización hacia las autoridades que regulan su operación y hacia la población. Hay que identificarlos esos. Igual, si le pueden dar una foto o un pantallazo, tienen que identificar este tipo de procesos. Estos procesos suelen tener una periodicidad a largo plazo y ser alimentados por distintos procesos operativos. Recordemos ese elemento, ese tipo de definición. Los procesos operativos, este tipo de procesos tienen una relación directa con la atención brindada a la población, el servicio, el cliente o diferentes organizaciones que dependen de la nuestra. ¿Bien? Y los procesos de soporte son aquellos que facilitan los recursos para realizar los procesos operativos y de esta manera cumplir con los procesos estratégicos, ¿no? Sabemos de los procesos de soporte son los de hasta abajo y los procesos estratégicos son los más importantes, por decirlo así, ¿no? Pero dentro de cada engranaje de estos 3 procesos, este tipo de procesos, hay procesos críticos. Por ejemplo, el de soporte, que es el que se encarga de facilitar los recursos, pues habrá algún recurso que es indispensable para la operación de los procesos operativos
en el cual pues sí tenemos que tener ahí bien identificado cómo y cuál es el servicio más necesario para el momento de afrontar la emergencia. Y bueno, vamos a empezar a hacer el análisis de la criticidad, haciendo el análisis de impacto. Lo pueden observar, este análisis de impacto, vamos a igual, es un ejemplo, por ejemplo, la nómina del personal, puede ser como el tema o el proceso de vinculación con el sector privado y social. Vamos a hacer las actividades principales, en este caso puede ser el pago, que es la realización del pago de la nómina de manera quincenal. Este es un ejercicio que se realiza sí o sí en toda operación, el pago de las quincenas, y el pago de los viáticos. Obviamente nosotros somos Protección Civil Nacional. En el momento en que se presenta la emergencia, pues tenemos que ir a cualquier punto de la República a dar atención a la población, ¿no? Entonces, el pago de los viáticos es por un viaje extraordinario o por alguna comisión, que en la frecuencia lo vamos a identificar así. El pago de la nómina es de manera quincenal y el pago de los viáticos es por la ocurrencia de alguna comisión. Posteriormente tenemos al responsable, que es el director de la nómina, y vamos a hacer su análisis de impacto. ¿Qué es el análisis de impacto? Con la finalidad de facilitar la identificación de estos procesos críticos, se analiza el nivel de impacto en caso de interrupción de cada uno de los procesos de la organización. Esto quiere decir que cuál es mi impacto si yo detengo como tal este proceso dentro de mi operación, ¿no? Y viene desde el personal de instalaciones, población, medio ambiente, financiero, económico, legal, operacional, de prestigio y de reputación. Aquí obviamente va por la misión y la visión de toda la organización, del objetivo principal, que el impacto va a ser mayor dependiendo de la generación de producto que estemos ejecutando. Y para eso pues tenemos el personal, el impacto que afecte directamente a la integridad del personal que labora en la organización, y se puede hacer el impacto personal, ¿no? En el caso de que no se realice el pago de la nómina, en este caso, pues va a haber una interrupción que inhabilite recursos financieros para el personal de la empresa. Entonces ya desde ahí tengo un impacto en el personal. En las instalaciones, impactos que disminuyan las capacidades de las instalaciones de la organización o atenten contra su seguridad. Nosotros podemos identificar si al detener esta actividad puede tener repercusión en este tipo de impacto. Posteriormente en población, interrupción en las operaciones que afecten un servicio o producto básico para la población. Tenemos el tema medio ambiente, afectaciones a ecosistemas por medio de contaminación o invasión de los mismos. Tenemos el financiero económico, que son interrupciones que afecten los objetivos financieros de la organización o provoquen pérdidas mayores. Posteriormente tenemos el legal, impacto que ocurra en faltas a la ley y provoquen amonestaciones para la operación o organización. Tenemos el operacional, impactos que afecten directamente la ejecución de los procesos que se llevan a cabo en alguna organización y tengan impacto en los objetivos estratégicos. Y por último, el de prestigio o reputación, que es el impacto que repercute a nivel reputacional la organización por no brindar un servicio, producto o información. Estos impactos suelen repercutir en forma de notas negativas en la prensa. ¿Qué pasa? El ejemplo, o más que nada, de dónde viene precedido el plan de continuidad de operaciones, ¿no? Les habíamos comentado que venía de la ISO 22301 y obviamente eso va enfocado al tema de empresas privadas o cualquier tipo de industria, ¿no? Y uno de sus principales impactos que puede tener una empresa privada, pues es el financiero económico. Imagínense qué es lo que se está presentando actualmente por el caso COVID-19, pues el tema financiero económico en la mayoría de las empresas e industrias en México, pues han tenido un gran impacto. Pero aquí nosotros, un ejemplo, Protección Civil Nacional, ¿qué pasa si yo tengo notas rojas en prestigio, en reputación, ¿no? Y obviamente repercute de forma negativa, notas negativas. Ese es uno de los principales impactos que podemos tener como gobierno federal, que nosotros no demos un servicio a la población. Entonces, así como también nosotros podemos identificar el análisis de impacto y la criticidad de cada uno de estos. Y bueno, vamos a y como tal, ya ejecuté yo mi análisis de la criticidad, lo que les habíamos comentado, desde la misión y la visión, ya identifiqué la misión y la visión de mi dependencia,
Ya hice mi análisis de la criticidad, hice mis actividades principales, la frecuencia, y me da como resultado que si yo detengo estas dos operaciones, estos dos procesos, vinculación con el sector público, privado y social, y la vinculación internacional, yo voy a tener impactos muchísimo más grandes si yo detengo, por ejemplo, las actividades de normatividad o las actividades de innovación o de continuidad de operación, ¿no? En el tema de la vinculación con los sectores privado y social, sus actividades principales es la participación en el Comité Nacional de Protección Civil, estableciendo el vínculo entre el comité y los sectores privado y social para coordinar solicitudes y entregas de apoyo en zonas plenarias. Una de las actividades bajo el escenario de la emergencia, volvemos a mencionar. Otra actividad principal puede ser el informe de situación a sectores social y privado, establecer una línea de comunicación directa con estos sectores para informar sobre los avances, necesidades y acciones realizadas durante una emergencia. La frecuencia, pues, es ante la activación del Comité Nacional de Emergencias, no sabemos. Al momento en que se activa el Comité Nacional de Emergencias, pues viene presidido por el presidente de la República y los principales actores de todas las dependencias de la Administración Pública Federal que se encargan en dar servicio a la población, ¿no? Obviamente cuando la emergencia es mayor, de una escala que no la puede contrarrestar ni municipio ni estado. Entonces ya al momento de la activación del Comité Nacional de Emergencias, pues estas dos procesos, dos actividades se vuelven críticas y ya le vamos a dar todo el peso específico para el plan de continuidad de operación. Hicimos su análisis de impacto, en este caso es reputacional, de detenerse este proceso crítico, los sectores privado y social, público, privado y social, pueden provocar notas negativas para la Coordinación Nacional de Protección Civil. Otro análisis de impacto, el operacional, afecta la entrega y solicitud de apoyos del sector privado y social y disminuye el control del Comité Nacional sobre esto. En el caso de la vinculación internacional, pues también desprendemos sus actividades principales, puede ser la respuesta a consultas de organismos internacionales sobre situaciones de emergencia o los apoyos en la logística de recepción de apoyos internacionales, ¿no? Ya sabemos, vienen brigadistas, apoyos, cualquier tipo de elemento que viene de los sectores, los programas internacionales, pues esta área se encarga específicamente, ¿no? La frecuencia igual ante la activación del Comité Nacional de la Emergencia, el responsable pues es la directora de área y el análisis de impacto, en este caso igual puede ser reputacional. La interrupción de este proceso debilita los lazos de cooperación internacional en materia de reducción de riesgo de desastre. Entonces, si ustedes lo pueden observar, es así como nosotros identificamos nuestros procesos críticos y de aquí pues se desprende todo lo demás, ¿no? Ya hacer una estrategia, hacer el análisis de riesgos organizacional. Hay que hacer también un riesgo por cada proceso que yo identifico. Ya les habíamos comentado esta información, pero bueno, este es el formato, que es del propósito, el tema que antes ya les había mencionado, que asegura cuál es el propósito de contar con este plan, pues la vinculación con el sector privado y social y comunidad internacional durante una emergencia. Tenemos el objetivo identificado, tenemos el alcance del plan de continuidad de operaciones. Yo ya tengo estos dos procesos identificados, mis dos procesos críticos, sus actividades principales y el líder de continuidad y la línea de sucesión. Aquí ya el líder de continuidad, ya tuvieron el gusto de conocerlo, el director general, licenciado Héctor Amparano, y la línea de sucesión, pues ya viene con los directores generales, ¿no? Los que toman las decisiones bajo el escenario de la emergencia. Y bueno, muy brevemente, tenemos unos 20 minutos para hacer un ejercicio. Igual, si tienen alguna duda, por favor, por el chat nos pueden preguntar. Y vamos a hacer este ejercicio. Tenemos un tiempo de 20 minutos para elaborar los primeros pasos que conforman el plan de continuidad de operaciones de acuerdo a las características de su organización. En este caso, hablando del lugar donde estén ustedes trabajando, incorporen la misión y la visión, hagan un análisis de amenazas que ustedes consideren que se pueden llegar a presentar dentro o fuera de su organización, así como la probabilidad, su impacto y las acciones preventivas, ¿no? Ustedes también van a hacer este análisis, van a identificar su propósito, el propósito del que estamos viendo, cuál es el propósito principal de contar con su plan de continuidad de operaciones, van a poner el objetivo y el análisis de los procesos críticos. Ustedes igual me van a generar ahí de 5 o de 10 procesos que ustedes tengan de su organización, pues muy brevemente traten de hacer el análisis de la criticidad y si tienen alguna duda, con mucho gusto. Tenemos 20 minutos. Son las
5:20 a las 5:40. Por favor, y si tienen alguna duda, por favor, háganmela llegar.